¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Hola, chicos, ¿me escuchan por ahí? Visualizan mi pantalla, me indican, por favor. ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, en breves minutos empezamos, chicos, ¿ya? ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No te preocupes, Ana María. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy vamos a determinar con respecto al producto vectorial, ¿no? En el cual hemos venido determinando vectores en dos dimensiones, vectores en tres dimensiones. Hemos realizado la suma y la diferencia de vectores en dos dimensiones y en tres dimensiones, teniendo en cuenta cuando realizamos mediante el método analítico. Hoy en día vamos a determinar si es que dos vectores, ¿no? Multiplicados sus vectores, determinamos otro vector o un escalar, ¿ya? Pero antes de iniciar, indicarles que ya he enviado los temas correspondientes a la práctica calificada número uno. Abarca con respecto al movimiento en una dimensión. Determinamos también el movimiento en dos dimensiones. Hemos determinado también con respecto a cinemática, ¿no? Hemos determinado también con respecto al movimiento circunferencial. También hemos completado con el tema de momento de fuerza, ¿no? Eh, También hemos hablado con respecto a la condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio, en ese caso, es con respecto a las leyes de Newton, ¿no? Entonces, tener bastante en cuenta lo que se está determinando los temas de nuestra práctica calificada número uno. Si bien es cierto, son cinco ejercicios, ¿ya? Son cinco preguntas. La primera, apuntar, ya les he enviado cuáles son. Por ejemplo, la primera pregunta
corresponde al movimiento en una dimensión. ¿Qué se determina? Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variable. La segunda se determina movimiento en dos dimensiones. En ese caso, ¿qué determinamos? Por ejemplo, el movimiento del proyectil que determinamos tanto un movimiento rectilíneo como un movimiento vertical. Entonces, ahí está lo que es movimiento de dos dimensiones. La tercera pregunta abarca con respecto a lo que sería, por ejemplo, la cinemática, donde determinamos nuestras ecuaciones de movimiento. Por- Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola. profesor. Ok, disculpen chicos. A ver chicos, bueno, como les seguía indicando con respecto a los temas de nuestra primera práctica calificada 1, les indiqué sobre el movimiento en una dimensión, movimiento de dos dimensiones, las ecuaciones de movimiento que determinamos en la cinemática, en la cual hemos podido encontrar nuestras ecuaciones de movimiento utilizando la derivada o la integral. Tener bastante en cuenta eso. Hemos determinado también la primera condición de equilibrio mediante la ley de Newton, ¿no? También hemos hablado de ello. Y la última pregunta que va a constar con respecto al momento de fuerza, en la cual vamos a desarrollar en esta semana. Entonces, tener bastante en cuenta y también recomendarles, ¿no? Con respecto a este tema que también lo van a realizar en los talleres. En primera instancia, también agradecer a las personas que han participado en los talleres, ¿no? Y también los que han enviado sus evidencias y han podido dar unas autocríticas con respecto a lo que han tenido en cuenta sobre sus talleres. Si bien es cierto, por ejemplo, algunos docentes no han podido, me parece, concretar su actividad, pero hay muchas, digamos, en otros momentos, en otros tiempos, también nos podemos integrar en ello. ¿Ya? Entonces, por ahí las disculpas del caso, aunque en algunos, a lo mejor por algunos inconvenientes de comunicación, no se han podido conectar los docentes, ¿no? Pero agradecer a las personas que han intentado con otro enlace y sí han podido ingresar a su taller. Gracias a ellos también han podido enviar su evidencia mediante el foro y mediante la delegada. Tener en cuenta que nuestra delegada está tomando una asistencia de las participaciones en los talleres. Entonces, es muy importante seguir participando en los talleres, más aún que hoy, en esta semana, van a determinar los temas del momento de fuerza. O sea, vamos a reforzar con respecto a esta semana. Si bien es cierto, tenemos práctica calificada, a lo mejor van a hacer algún repaso también con ello. Y les invitaría a que aprovechen ese momento, ya que nuestra evaluación lo tenemos el día sábado. ¿No? Entonces, tienen opción de poder ingresar lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no? Entonces, también tienen que enviar su evidencia con la delegada para que les pueda tomar una asistencia, ¿ya? Ya que va a reportar la asistencia de todos estos talleres, perdón, para poder tener en cuenta sobre
sus participaciones. ¿Ya? Tener en cuenta bastante que es calificado, ¿ya? Se va a tomar bastante en cuenta. Acá también quiero aprovechar que algunos solamente me están enviando y algunos grupos. Algunos lo están realizando grupal muy bien con respecto a la participación en los foros, ¿no? Y algunos lo están enviando individual. Eso está muy bien. Pero también como que algunos grupos no están participando en los foros. Entonces, tener bastante en cuenta de que esas actividades son, digamos, calificadas en participación de clase. Tenemos una, digamos, no evaluación, sino una calificación de participación en clase, la cual involucra las participaciones en talleres, participaciones en foros, participaciones en resolver ejercicios y participaciones dentro de sesión. Entonces, es muy importante de que ustedes puedan concretar con esas actividades, ¿no? Son cosas que, digamos, de esta manera son actividades que realmente van a describir una calificación con respecto a la participación que ustedes están, digamos, determinando en el curso de cálculo aplicado a la física 1. Entonces, es bastante importante de que ustedes traten de concretar esas actividades. ¿Ah? Muy bien. Bueno, eh, hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas de la práctica calificada 1, con respecto a los temas de talleres y con respecto a los foros? Los escucho. ¿Todo conforme? ¿Todo está claro? Profesor, buenas noches. Hola. ¿Esta semana se van a presentar ejercicios? Sí, ya están las actividades, sí. Porque revisé mi Canvas y no me aparecen los PDFs. No, a ver, si bien es cierto, los PDF están de la semana 6. Ahí les estoy indicando en la actividad, ¿no? Ahí les estoy colocando donde dice resolver ejercicios, ¿no? Se indica el link donde tienen que ingresar, ¿no? Por ejemplo, es hoja de trabajo de producto vectorial. Ahí lo tienen en la semana 6. Entonces, y también está, por ejemplo, hoja de trabajo de momento de fuerza. También lo tienen en la semana 6. Ahí están las hojas de trabajo, ¿ya? A ver, los temas de la práctica ya los he enviado con la delegada. No sé si, a ver, está por acá nuestra delegada. Con respecto a los temas de la práctica calificada 1, los he enviado con la delegada. Me gustaría que revisaran por ahí la información que haya compartido nuestra delegada, ¿ya? Bueno, aunque lo voy a repetir de nuevo acá y vayan apuntando. Se determina la primera pregunta en movimiento en una dimensión. La segunda se va a determinar en movimiento en dos dimensiones. La tercera se va a determinar en cinemática. La cuarta en la primera condición de equilibrio. La quinta se determina con respecto al momento de fuerza. Invitarles también que por ahí lean algunas indicaciones de la práctica calificada. Tener bastante en cuenta que se va a calificar el procedimiento y solución de la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos me pueden colocar simplemente el contexto y la respuesta. Tener bastante en cuenta que eso no va a ser calificado. ¿Por qué motivo? Por motivo de que eso puede, digamos de esta manera, puede tomar dos, digamos, sentidos. ¿En qué forma? De que te hubieran podido pasar la respuesta, ¿no? Y no tuviste tiempo de poder hacer el procedimiento, o tres, que a lo mejor te has copiado respuestas de alguien, ¿no? Por ahí, qué sé yo, ¿no? O investigaste por ahí por internet y solamente te dio tiempo de copiar la pregunta, ¿no? La respuesta. Entonces, tener bastante cuidado con esos chicos, que las indicaciones léanlas detalladamente para que ustedes puedan, digamos, concretar su actividad. ¿Ah? Conforme por ahí, Ana María, con los temas de la práctica. A ver, si bien es cierto, la práctica calificada está constando de solamente 80 minutos.
¿Por qué 80 minutos? Son 5 preguntas, pero en coordinación se les ha dejado en lazo de 90 minutos. Entonces, es muy importante poder estar desde el inicio de la sesión, porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros nos toca, me parece, el día sábado a las 6 en punto de la tarde, entonces tenemos que estar desde las 6. Yo voy a estar 5 minutos antes. Ya, por ejemplo, yo voy a estar 5:55 para poder brindar las indicaciones respectivas, poder hacerles recordar y que ustedes empiecen a evaluarse a partir de las 18 horas, que serían 6 de la tarde. Y lo tienen determinado hasta las 7:30. Entonces son 90 minutos. No hay más, no hay menos. Profesor, yo ingresé a las 6:30. Ya eso no depende de nosotros. La evaluación ya está determinada. Desde las 6 hasta las 7:30. Profesor, yo ingresaba a las 7. Ya no es, digamos, responsabilidad del docente ni de la institución, y es responsabilidad vuestra, en la cual ya se les está determinando que la evaluación se inicia desde los primeros minutos de nuestra sesión. O sea, desde las 6 en punto arranca nuestra evaluación. Así que chicos, tenemos que agendar bien esta actividad. Es una actividad evaluativa en la cual ustedes van a demostrar todo lo que han venido resolviendo con los ejercicios, con la participación en sesiones y todo lo que abarca en participación. Aún más aprendiendo en los talleres, entonces ustedes van a poder determinar cuánto han podido aprender, tanto en sesiones como en los talleres y con los ejercicios que se les ha venido dejando para que ustedes vayan practicando. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, por aquí ya está Esther. Hola, Esther. ¿Nos escuchas por Buenas ahí, noches, Esther? profesor. ¿Qué Sí, tal, buenas noches. Esther? ¿Pudo compartir los temas de la práctica calificada? Sí, inmediatamente que O- usted me compartió. ok, Sí, muy bien, gracias. Entonces, por ahí, chicos, sí lo compartió nuestra delegada. Traten de poder revisar, como siempre se ha indicado, revisar los mensajes, anuncios que determine nuestra delegada, porque esto es digamos, una indicación que se les brinda con anticipación, ¿no? Entonces, como les quedé con ustedes, entre lunes o martes se les va a brindar el, los temas de la práctica calificada. Me parece, Esther, que le envié ayer o hoy por la mañana. Hoy me hoy parece, por la ¿no? mañana. Hoy, sí. Hoy, profesor, por la mañana. Hola. Y compañero, parece que el profesor se ha desconectado. Seguro se va a volver a conectar. Falla de Repite. conexión seguro. Sí, sí. Ahí está. Ya se está volviendo a conectar. Hola, ¿me Sí, escuchan? profesor, lo escuchamos. Ok, Sí, profesor, lo disculpe, la verdad escuchamos. que acá en el norte está mucho movimiento. La verdad que está pasando, se nos está yendo la señal por momentos. Bueno, eh, esperemos que no vuelva a ocurrir esto acá. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto a lo que se ha determinado? Temas de la práctica calificada, tema de foro y tema de participación de taller. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo conforme por ahí? ¿Me escuchan?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, conforme. Muy bien. Listo, chicos. Sí, Ok, profesor. ok, muy bien. Esther, sigue tomando asistencias a las personas participando en talleres, ¿verdad? Sí, sí, están participando algunos. Muy Sí. bien, gracias. Bueno, chicos, invitarle el resto que participe, ¿ya? Para que ustedes puedan tener, digamos, un repaso sobre lo que vamos a realizar en esta actividad, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a hablar sobre producto vectorial. Vamos a determinar también por ahí algunos puntos en concreto sobre lo que vamos a determinar en momento de fuerza, ya que en el momento de fuerza nos tocaría la próxima sesión, pero lo voy a adelantar un poquito, para que cuando lleguemos al tema de momento de fuerza, nos dé un poquito de tiempo para hacer un pequeño repaso así en concreto, ¿ah? Con algunas preguntas de los temas que realmente se han concretado, ¿ya? Entonces, tener bastante en cuenta, ¿ya? Sobre lo que vamos a desarrollar hoy en día, ¿ya? Muy bien, vámonos entonces con ello. Si bien es cierto, se ha hecho una pequeña introducción con respecto al producto vectorial, sobre lo que hemos venido determinando en sesiones anteriores. Hemos indicado que hemos hablado de vectores bidimensionales, ¿no? Vectores tridimensionales. Hemos realizado suma mediante las operaciones suma de vectores y también hemos tenido en cuenta sobre la suma de vectores tridimensionales. A ver, ¿me escuchan por ahí, chicos? Hola, me dicen que no me están escuchando. Sí, profe, sí se le Sí, 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 escucha. se escucha. profesor. Sí, Seguramente debe ser el lado de otro compañero, tal vez su Ah, conexión. ok, sí se le muy escucha. bien. Ok, muchas gracias. Sí, porque acá alguien nos está preguntando si estaba hablando porque no me escuchaba. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con ello vamos a tener en cuenta, ¿no? Sobre, en este tema, sobre el producto vectorial. Vamos a determinar si se pueden multiplicar dos vectores y si es verdad que el producto de dos vectores es un vector o es un escalar. Entonces, con ello vamos a empezar con algunos puntos previos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver si están revisando material, ¿ya? Por ejemplo, ¿se puede multiplicar dos vectores? Al multiplicar dos vectores, ¿se obtiene un vector o un escalar? ¿Conocen la regla de la mano derecha? ¿Qué me indican por ahí? Los escucho. ¿Se obtiene un escalar? A ver, por ahí nos están diciendo que se obtiene un escalar. ¿Qué tal, Luis? Se obtiene un escalar. A ver, no dudemos. Muy bien. ¿Qué tal, Luis? ¿Te escuchamos? Profesor, buenas noches. Sí, pues se puede multiplicar vectores, y se multiplica por matrices, según recuerdo, y Muy después bien. sí se obtiene otro vector, ¿no? Necesariamente se obtiene otro vector, y la regla de la mano derecha es para el sentido, ¿no? Que va a tomar finalmente la multiplicación. Después de nuevo el Bueno, profesor eh, Sí, de se fue internet. de nuevo. esperamos nomás. Ujú. Tenía múltiples fallos. De nuevo, otra Sí, vez. Sí, sí. pues, Y esta vez como que se volvió más constante. la cobertura ahí que dice. Ujú. Es lo más probable. Hay que esperarlo nomás. Seguro y una tarde.
Bueno, a ver, he tratado de conectarme ya con mi celular mejor y vamos iniciando, ¿ya? Muy bien. Bueno, por aquí tengo algunas participaciones, ¿no? Con respecto a Máximo, nos dice que el índice y el medio representan los vectores sobre los ejes coordenados. El pulgar es el vector resultante y es perpendicular a los vectores. Muy bien. Definitivamente, ¿no? Así es. En el cual nosotros tenemos en cuenta que mediante la regla de la mano derecha, nosotros podemos tener en cuenta del pulgar, ¿ya? Ojo, es el pulgar, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos nuestro pulgar hacia arriba y cerramos los dedos, ¿ya? Si gusta lo ponemos en práctica y nosotros podemos poner, ¿no? Nuestra mano, ¿no? Con el pulgar, en este caso con el pulgar hacia arriba y cerramos los dedos hacia la derecha. Pregunto, ¿en qué sentido estamos determinando? ¿En un sentido horario o en un sentido antihorario? A ver, ¿qué me indican por ahí? A la derecha es horario y a la izquierda es antihorario, ¿no? Muy bien, a la derecha es horario y en este caso, ojo, a ver, hay que tener bastante cuidado. A la derecha sería antihorario, ¿ya? Antihorario. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra mano, extendemos nuestra mano, ¿ya? Con el pulgar hacia arriba, cerramos los dedos, estamos determinando en un sentido hacia la derecha. Y eso sería un sentido antihorario. Ojo, antihorario. Muy bien, por ahí tenemos Cristian, Máximo y Ana María. En un sentido antihorario. ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta, sí podemos multiplicar vectores. Segunda pregunta, sí podemos determinar que el producto de dos vectores se obtiene otro vector. ¿Ya? En la regla de la mano derecha, si bien es cierto, como les indico, si nosotros extendemos nuestra mano con el pulgar, en este caso, hacia arriba, y cerramos la mano con los dedos, entonces estaríamos teniendo un sentido antihorario. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora sí, vamos por aquí con nuestro logro. ¿Ah? Gracias por ahí por sus participaciones. Muy bien, si bien es cierto, ¿no? Nosotros vamos a poder determinar y resolver los problemas de productos entre vectores de manera vectorial. Además, determina el volumen utilizando las propiedades del producto vectorial para presentar sus resultados siguiendo una secuencia lógica. ¿Esto qué quiere hablar sobre secuencia lógica? De tener en cuenta un buen procedimiento en el desarrollo de los problemas. ¿Ah? Muy bien. Entonces, lo que vamos a determinar es con respecto al producto vectorial, cálculo de torque, o en este caso, también llamado aumento de fuerza, y nuestro cierre. ¿Ah? Entonces, nuestra utilidad, por ejemplo, ¿dónde lo podemos determinar? Miren estos casos. Si queremos ajustar un tornillo o una tuerca, la rueda de un auto, ¿en qué sentido debe producir la rotación? ¿Qué me indican? A ver si recordamos por ahí. Muy bien, nos dicen horario, horario, un sentido horario. Edgar nos dice sentido antihorario. Horario, efectivamente, cuando nosotros queremos atornillar, nosotros nos vamos en un sentido horario, ¿ya? Por ahí tener bastante en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos nuestra respuesta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos en cuenta? El momento de fuerza tiende a producir rotación. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes, en el hogar, en la industria donde es necesario girar, apretar o aflojar, ¿no? Algunos dispositivos. ¿Ah? Entonces es muy importante aquí teniendo en cuenta, por ejemplo, la utilidad de nuestro tema en este caso, ¿no? Si bien es cierto,
hay que tener bastante en cuenta, por ejemplo, cuando apretamos, ¿no?, algo, una llave, teniendo en consideración, por ejemplo, esta llave que se le llama, algunos le llaman llave inglesa, ¿no?, donde algunos le dicen pico el oro, ¿no?, ya dependiendo de los maestros o los gafiteros que determinan cómo digamos, le dan un nombre a las herramientas, ¿no?, que ellos utilizan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos tener en cuenta de poder encontrar este momento de fuerza. Por ejemplo, ¿cómo podría encontrar este momento de fuerza? Si bien es cierto, yo tengo mi línea de acción, en este caso, donde determino un radio. Por la fuerza, si es perpendicular. Si no es perpendicular, por ejemplo, si tiene un ángulo, entonces sería determinar primeramente la descomposición de esta fuerza y luego lo multiplico por el radio. O, en todo caso, si yo tengo una línea de acción, ¿no?, donde se está determinando la fuerza que vamos a realizar y esta distancia que se determina, ¿no?, es perpendicular a la fuerza, automáticamente podríamos decir que el momento de fuerza se determina como distancia por, en ese caso, la fuerza, ¿ya? Muy bien, vamos por aquí a determinar lo que vamos a desarrollar en este tema, ¿ya? Si bien es cierto, se habla primeramente sobre el producto de vectores, ¿no? Muy bien, miren por acá, miren como les indicaba, con el dedo hacia arriba, que es nuestro pulgar, y cuando cerramos la mano estamos determinando un sentido antihorario, ¿ah? Es un sentido antihorario. Pero cuando colocamos el pulgar hacia abajo, ahí sí determinamos un sentido horario, ¿ah? Entonces, tener bastante en cuenta por ahí lo que se está determinando. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el producto vectorial. En este caso, si bien es cierto, vamos a tener dos vectores ya dados, donde el producto vectorial va a estar determinado, algunos le dicen el producto X, ¿no?, o lo definen como el vector A por el vector B, en el cual su resultado va a estar, en este caso, una operación se determina un vector. Hay que indicar su dirección y sentido. Para ello hacemos el uso de la regla de la mano derecha. Entonces, en este caso, si bien es cierto, cogemos la mano derecha con el pulgar hacia arriba, cerramos los dedos y estamos determinando un sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Que esta resultante se determina A por B, en la cual este A por B va a ser perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Ah? Entonces dice, esta dirección se determina mediante la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el módulo de este A por B? El módulo de este A por B se va a determinar como A por B por el seno del ángulo φ. ¿Quién es ese ángulo φ? Ese ángulo que lo determina el vector A con el vector B. Muy bien, entonces así se va a determinar lo que sería el módulo del producto de vectores de A por B. Ahora, miren en el caso cuando nosotros colocamos la mano derecha hacia abajo con el pulgar hacia abajo, acá donde estamos observando, el pulgar está hacia abajo, cerramos los dedos, está determinando un sentido horario. Y al determinar un sentido horario vamos a poder indicar que el producto de B por A no es más que determinarlo menos A por B. Entonces, ¿qué nos quiere decir en este caso? Si el sentido es horario, va a ser negativo. Si el sentido es antihorario, va a ser positivo, ¿ya? Una interpretación geométrica que tenemos que tener bastante en cuenta, por ejemplo, cuando calculamos el producto vectorial de dos vectores, implica calcular un vector perpendicular, ¿no?, a los vectores. En esto multiplicamos cuyo módulo representa el área del paralelogramo. Ojo, que esto es muy importante, ¿ah? El área del paralelogramo, que forman dichos vectores. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en este plano, yo tengo mi vector A con mi vector B. Si los prolongamos, se va a formar un paralelogramo. Y ese paralelogramo se puede determinar como el área. Y esta área sería nada más y nada menos que el producto de A por B. Muy bien. Entonces, donde A por B, digamos en este caso,
son perpendiculares tanto al vector A como al vector B. Y aquí lo estamos describiendo, miren. Este producto A por B va a ser perpendicular al vector B y al vector A. ¿Qué quiere decir eso? Que forman 90 grados. El módulo del vector, ¿cómo lo determinamos? Como el módulo del vector se va a determinar como el área de la superficie formada entre esos dos vectores. Ojo, si A por B es igual a 0 cuando dos vectores son paralelos o antiparalelos. ¿Qué significa en esto que sean paralelos? Que están, digamos, en la misma dirección y el mismo sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden estar en la misma dirección y el mismo sentido y son paralelos, entonces forman un ángulo cero. Y al formar un ángulo cero también vamos a tener en cuenta que el producto de esos dos vectores sería cero. La conmutatividad no lo vamos a poder determinar porque son totalmente diferentes. O sea, que el A por B es diferente del B por A. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien, vamos a seguir determinando nuestra propiedad del producto vectorial. Con la mano derecha. Miren, por aquí tenemos nuestra mano derecha, tenemos nuestro pulgar hacia arriba y cerramos los dedos. Entonces estoy determinando en un sentido antihorario. Y esto lo voy a determinar, ¿no? Mediante la regla de nuestra mano derecha, ¿ya? Entonces vamos a indicar que la dirección del vector se define por la regla de la mano derecha. En este caso sería antihorario. No posee propiedad conmutativa, ¿ya? Es válida la propiedad distributiva, efectivamente. Esto sí, sí lo podemos determinar, por ejemplo, A más C por B. O sea, yo puedo multiplicar A por B más C por B. Pero la conmutativa no se determina, dado que A por B es igual a menos B por A. Muy bien. Si el módulo es 0, los vectores forman ángulos entre 0 grados o 180. Si su módulo es máximo, si los vectores en este caso forman 90 grados. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? En este caso, sobre los productos vectoriales, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros vectores unitarios. Esto es muy importante, ya que de ellos vamos a poder determinar el producto vectorial. Recuerden cuando teníamos nuestro vector A, que se podía determinar en su forma vectorial y en su forma cartesiana. En su forma vectorial se determina como el AX por el vector unitario Y, más AY por el vector unitario J, más AZ por el vector unitario K. Definitivamente también para el vector B. Entonces, Bx por el vector unitario Y, más By por el vector unitario J, más Bz por el vector unitario K. Teniendo en consideración mi plano tridimensional, X, Y y Z, donde voy a poder representar los vectores unitarios, en el cual vamos a poder describir que se determina como el producto cruz. ¿Cómo se determina en este caso? Mediante la determinante de una matriz 3×3. Profesor, ¿por qué 3×3 si tenemos dos vectores? Muy bien. Tener en cuenta que la fila de los vectores unitarios se determina en este caso para poder determinar una matriz 3×3. Entonces tendríamos el A por B se va a determinar mediante la determinante de la primera fila de los vectores unitarios, la segunda fila, las componentes del vector A, y la tercera fila, las componentes del vector B. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder tener en cuenta nuestra propiedad o la descripción de poder encontrar el determinante 3×3, tenemos una propiedad que se tiene en cuenta que se coge el primer índice, en este caso I, anulamos la fila y anulamos la columna y me queda un determinante de 2×2. ¿Ya? Luego también tomamos el J, que en este caso es menos, y el K también cuando es más. Entonces, aquí lo que vamos a ir definiendo, por ejemplo, si yo quiero determinar el primer determinante, cogemos el vector unitario I, ¿ya? Y anulamos la primera fila con la primera columna. Y me queda un determinante, por ejemplo, de 2×2. O sea, este determinante de acá, que aquí sí se puede determinar rápidamente un determinante de 2×2. ¿Cuál es su propiedad? Se determina mediante el producto de las diagonales, AY por BZ menos AZ por BY. Entonces, con ello estaríamos concretando, en este caso, el producto. Vector unitario I por AY por BZ menos AZ por BY.
menos el vector unitario J. Profesor, pero que ya está colocando más. No se preocupe, ahí ya lo estoy determinando directo. Acá, por ejemplo, miren, si es menos, entonces nosotros estaríamos teniendo en cuenta, ¿ya?, el vector unitario J, ahí está el vector unitario J, que multiplica, vamos ahora sí con el vector unitario J. Entonces, ahí vamos, en este caso, nuestro vector J, ¿ya?, y anulamos esta fila, ahí está, anulamos esta columna y determinamos determinante, en este caso, A por BZ, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Y tendríamos menos AZ por BX. Ah, ok. Entonces vamos concretando. Entonces, si bien es cierto, acá tenemos AX por BZ, ¿ya? Ojo, AX BZ menos AZ por BX. AZ por BX. Y aquí con ello estaríamos teniendo en cuenta este término, por ejemplo. ¿Por qué me dio más? Porque yo he multiplicado esto por esto, me da más. ¿Ah? Y me queda, en este caso, AZ, ¿ah?, por BX. Menos por más, menos. Acá sería AX por BZ. Entonces, ahí estaría determinado este término. Por eso es que me quedó positivo. Y aquí está, miren. Ahí está. ¿Sí? Ahora, muy bien. Luego, más el vector unitario, en este caso, K. El vector unitario K tendríamos, en este caso, perdón. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, el vector unitario. Tendríamos, en este caso, nuestro vector unitario K. Es positivo, más. Ahora sí anulamos esta fila con la columna y tendríamos nuestro determinante, en este caso, ¿no? A ver qué pasó acá. Muy bien, ahora sí. Wow, se borró esto. Muy bien, ahora está por acá. Ahí lo tenemos. Entonces ya tendríamos nuestro determinante, ¿no? En este caso sería AX BY menos AY BX. Y ahí estaría, ¿ya? Entonces tendríamos en todo caso lo que sería el producto vectorial. Y definitivamente tenemos otro vector en su forma mediante los vectores unitarios. O sea, quiere decir que el producto de dos vectores concretamos con otro vector. Muy bien, ¿preguntas, dudas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda que tengan con respecto al producto? Muy bien, ¿todo conforme por ahí? Ok, muy bien, chicos. Vamos a borrar esto por aquí. Muy bien, vamos por acá. Ahora sí, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que dos vectores, ¿no?, A y B, donde determinamos el producto vectorial, o también llamado producto cruz, se va a determinar de la siguiente manera. En este caso, que A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo φ por el vector unitario U. ¿Ah? Perdón.
Y ahí estaríamos teniendo en consideración que su módulo se va a estar determinado como ¿quién? A por B, por seno de phi. Muy bien. Este U describe el vector unitario, ¿ya? Vamos ahora sí a determinar un ejemplo. Miren en este caso. Dice, dos vectores D y B están sobre el eje Z. Ahí está. D y B sobre el eje Z. El vector A sobre el eje X. Ahí está. El vector C está sobre el Y. Aquí lo tenemos. Y el A por B vale 4. Y el C por D vale 2. Entonces, ¿cuánto valdría A por B más C por D? Muy bien. Entonces vamos a ir determinando en este caso, teniendo en consideración, primeramente vamos a encontrar el A por B. Yo tengo mi vector A y tengo mi vector B. Para poder encontrar el producto, tiene que ser perpendicular tanto A por B. Entonces, si bien es cierto, si realizamos el uso de la mano derecha y multiplicamos los vectores A por B, su resultado sería un vector direccionado en el eje y negativo en el vector unitario J. Entonces aquí, para que sea perpendicular en estos vectores. Profesor, ¿por qué no sería este caso el eje Z? Por motivo de que no está teniendo en consideración este eje, el vector B, ya que está en el eje Z. ¿Ya? Entonces, como está en el eje Z y el vector B, entonces tendríamos que describir un vector perpendicular en el eje X y en el eje Z. Y el único vector que tendríamos que sería perpendicular sería el eje Y. Entonces, si bien es cierto, determina una parte izquierda, ¿no? Por ejemplo, entonces quiere decir que el vector A por B es igual a menos 4 por el vector unitario J. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más podemos determinar? Por eso, pero ¿por qué negativo? Incluso, miren, si yo determino A por B, en este caso estoy yéndome en sentido horario. ¿Ya? Miren, en sentido horario. Y efectivamente es negativo. ¿Ah? Cuando determinamos un sentido horario, es negativo. Aquí yo estoy multiplicando A por B. Pero, profesor, ¿y qué hubiera pasado si fuese B por A? Si fuese B por A, entonces sí es positivo. ¿Ah? Entonces, en este caso, como es en sentido horario, de A por B, negativo. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué más vamos a determinar? Segundo caso. Tenemos el D y también tenemos el vector C. Ahí lo tenemos el vector C, ¿no? Teniendo en cuenta el gráfico que hemos podido determinar, C y el vector D. Yo ya tengo un vector en dirección a Z y un vector en dirección a Y. Entonces, mi resultado para que sea perpendicular a estos vectores, tendría que tener en cuenta en el eje X. Y esto está determinado en el eje X positivo. Muy bien. Entonces tenemos C por D. Ahora sí, C por D va en sentido antihorario. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que se realice el uso de la mano derecha y multiplicamos los vectores C por D. Su resultado sería un vector direccional en el eje X positivo. Muy bien, ahí tendríamos que C por D es igual a 2 veces el vector unitario Y. Entonces el resultado sería menos 4 por J más 2 veces por E. Por lo tanto, entonces vamos a poder indicar que el módulo de este vector A por B más C por D se determinaría como la raíz cuadrada de la componente menos 4 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Y esto me determina 2 veces la raíz cuadrada de 5. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola chicos, los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Conforme por ahí? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a este ejercicio? A ver, pregunten nomás, chicos. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Ok, muy bien. Listo, chicos. Vamos avanzando, ¿ya? Vamos a avanzar por aquí entonces con respecto a lo que vamos a determinar. Vamos a ver en caso 2. Miren, dice,
dos vectores A, ¿ah? Dados los vectores, perdón, A, B y C. Tengo el vector A, dos veces el vector unitario I, más tres veces el vector unitario J. El vector B, vector unitario I, menos dos veces el vector unitario J. Vector C, tres veces el vector unitario I, menos siete veces el vector unitario J, más dos veces el vector unitario K. Me piden determinar A por B, punto C. Entonces, primeramente determinamos A por B. Muy bien, para poder determinar el producto vectorial A por B, podemos realizarlo mediante su forma, en este caso, de que le llaman también producto cruz. Entonces, para ello tenemos los vectores unitarios en la primera fila. En la segunda fila, las componentes del vector A. Tenemos en X, 2, en Y, 3, en Z, no tenemos, profesor, entonces valdría 0. B, en X, 1, en Y, menos 2, en Z, en K, perdón, 0. Entonces no tenemos, ahí está. Muy bien, ahora sí determinamos, y esto ya es muy fácil, ¿no? Primeramente el I, nos queda 3 por 0, 0, menos 2 por 0, 0. Vector unitario I, 0. J menos J, se va a esta columna con esta fila, me queda 2 por 0, 0. Menos 0 por 1, 0. Se va también. Más el vector unitario K, se va esta columna con esta fila, me queda 2 por menos 2, menos 4. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 4 menos 3 sería menos 7. En este caso me quedaría 0 por el vector unitario I, 0 por el vector unitario J y menos 7 por el vector unitario K. Por lo tanto, quiere decir que el producto cruz o el producto vectorial A por B es igual a menos 7 veces el vector unitario K. Quiere decir que en su forma cartesiana lo puedo representar como 0, 0, menos 7. Por lo tanto, entonces tendríamos de poder encontrar A por B punto C. Aquí ya podríamos tener en consideración, y aquí es, digamos, estamos multiplicando punto, quiere decir término por término. En este caso sería, mire, 0 por 3, 0. 0 por 7, 0. Menos 7 por 2. Menos 7 por 2 igual a menos 14. Esto ya no es un producto vectorial, ya este es un producto escalar. Por eso que se determina que el producto vectorial por el producto escalar, en este caso determinamos un valor real, que es menos 14. Ah, muy bien. Pregunta 3 o ejemplo 3. Miren lo que dice. Sea el triángulo mostrado en la figura, determina el vector unitario perpendicular a dicho triángulo. Muy bien. Miren el triángulo. Aquí me dan mi triángulo. ¿Ya? Ojo con ello, ¿ah? Que el siguiente lo reconozco. Aquí yo tengo mi triángulo. Entonces, si bien es cierto, me están indicando que determine el vector unitario perpendicular a dicho triángulo. O sea, quiero tener en cuenta que si yo tengo este triángulo acá, yo tengo que tener un vector perpendicular. Entonces, para poder obtener un vector perpendicular, yo voy a definir dos vectores, porque si bien es cierto, estos dos vectores determinan un producto vectorial y determinamos un vector perpendicular a esos dos vectores. Muy bien, yo tengo mi vector, acá le voy a llamar un vector A y un vector B. ¿Ah? Miren, entonces para yo poder determinar el producto A por B, entonces, para poder determinar sus componentes de A y sus componentes de B, entonces yo voy a tener en cuenta de que estos dos vectores van a ser perpendiculares, ¿quién? Al producto vectorial A por B. Muy bien. Entonces, ¿cómo determino, profesor, el vector A? El vector A, como yo ya tengo puntos determinados, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen que en el eje X tenemos 3, 0, 0, y en el eje Y 0, 4, 0, y en el eje Z 0, 0, 5. Entonces, para poder determinar este vector A, entonces vamos a tener en cuenta los puntos cartesianos. Punto final menos punto inicial sería 0,4, 0 menos 3,0, 0. Realizamos 0 menos 3, menos 3. 4 menos 0, 4. 0 menos 0, 0. Ya determiné el vector A en su forma cartesiana. El vector B, de la misma forma. Punto inicial, punto final. Final menos inicial. 0,0,5 menos 3,0,0. 0 menos 3, menos 3. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. Ya determiné su forma cartesiana del vector B.
¿Para qué determinamos esto? Bueno, para poder encontrar ese producto A por B. ¿Y cómo encontramos A por B? Mediante la forma de, en este caso, que se le determina la definición del producto cruz. Entonces, teniendo en cuenta el determinante, tenemos primera fila los vectores unitarios, segunda fila el vector A, porque se va a multiplicar A por B, sentido antihorario, para que me dé positivo. Entonces, B sería menos 3,0, perdón, menos 3, 0 y 5. ¿Ya? Entonces, realizamos la operación. Vector unitario I se va a esta columna con esta fila, me queda 4 por 5, 20 menos 0 por el vector unitario I, menos el vector unitario J. Se va a esta columna con esta fila, me queda menos 3 por 5, menos 15, 0 por menos 3, 0, menos 15 por menos se hace más 15 por el vector unitario J, más el vector unitario K. Se va esta columna con esta fila, me queda menos 3 por 0, 0. Menos 4 por menos 3, menos 12. Menos por menos, más, sería 12K. Por lo tanto, su forma cartesiana sería 20,15,12. Ya determiné ese producto A por B. Por lo tanto, entonces vamos a indicar que luego para poder determinar el vector unitario perpendicular de ese triángulo se determina de la siguiente forma. Recuerden, cuando era, en este caso, la fuerza sobre el módulo de ello. En este caso, como es A por B, sobre el módulo de A por B. Entonces, en este caso tendríamos, ¿cuál es el producto 20i más 15j más 12k? ¿Cuál es su módulo? En este caso, A sería la raíz cuadrada de la componente al cuadrado, la cual me quedaría, perdón, de la siguiente forma, ¿no? La forma cartesiana, y me quedaría en este caso, el vector unitario, ¿no? Determinado por, en este caso, sobre la raíz cuadrada de 769. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al ejemplo 2 o al ejemplo 3? ¿Qué me indican por ahí? ¿Todo conforme? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, para poder tener en cuenta, por acá nos están preguntando, profesor, ¿siempre va a ser A por B? Para poder tener en cuenta su forma, en este caso, antihoraria, que sea positivo, sí. ¿Ah? En este caso, sí. Para que tengamos en cuenta que el producto sea positivo. ¿Ah? Por ejemplo, yo defino mi vector A y mi vector B. Porque yo también hubiera podido definir A en este caso y acá B. Entonces, el producto que tendría que ser A tendría que ser B por A para que sea positivo. Ah, pero entonces, como yo voy a determinar A por B, entonces, bueno, en este caso lo estoy considerando, porque imagínense, ¿ya? A ver, buena pregunta por ahí. Profesor, pero yo quiero colocar acá, no el B, sino yo quiero colocar mi vector A. Muy bien, yo ya determino mi vector A, pero acá no sería A, sería mi vector B. Ahí está. Entonces, cuando yo haga el producto, entonces ya va a ser B por A. Entonces acá no va a ser A por B. ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo. Entonces aquí sería B, el vector B, por el vector A. ¿No? Ahí estaría. Y definitivamente acá no es A por B, sino B por A. ¿Por qué B por A? Porque la segunda fila determina los componentes del vector B y en la tercera fila determina las componentes del vector A. ¿Conforme por ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Todos por ahí conforme? ¿Sí? Muy bien. Pero bueno, como si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nuestra componente A es primero. Es por eso que la razón aquí trabajamos de esa manera, ¿no? Yo tengo mi vector A y mi vector B para poder multiplicar. Primeramente, A por B que sea mi vector perpendicular. Ahí está. ¿Sí? Muy bien.
Claro, definitivamente. Eso se les indicó que la conmutatividad no es igual, son totalmente diferentes. A por B es diferente de B por A, porque en este caso B por A sería de esta manera y sería negativo, ¿ya? Porque tengo un sentido horario. ¿Y por qué positivo A por B, profesor? Porque está en un sentido antihorario. Conforme por ahí, Ana María. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Ok, no se preocupe. Buenas preguntas para que quede un poquito más claro, ¿no? Si bien es cierto, se ha venido determinando, es totalmente diferente, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vámonos por aquí con este ejemplo. Ahí está. Determine el área del triángulo ABC. Recuerden, el producto era el área del paralelogramo. Entonces, si yo tengo un paralelogramo, la mitad sería un triángulo. Muy bien, ya les he dado casi el 50% de la solución. A ver, ¿cómo encontraríamos el área del triángulo ABC? Les voy a dar 5 minutitos para que lo determinen. A ver, por ahí, a trabajar, chicos. Cualquier pregunta me lo dice. Lo primero que tienen que hacer es encontrar cuánto vale el punto C, cuánto vale el punto B y cuánto vale el punto A. Y con ello ya determinan sus vectores. Háganlo, digamos, de la forma que hemos determinado anterior. Por ejemplo, mire, punto A, punto B, punto C. ¿Cómo describo mis vectores y cómo sé que es perpendicular el A por B? Ya con eso, yo creo que, como les digo, ya les di el 50% de solución. Muy bien. A ver, 5 minutitos. Empezamos ya.
Muy bien, chicos. ¿Cuánto les dio por ahí? 5 minutos exactos. A ver, ¿cuánto les dio, chicos, por ahí? ¿Cuánto dio el punto A, B y C? Yo te determino ahí los dos vectores, P y Q. Ah, punto A, 0,0,8. Muy bien, dependiendo de cómo lo han determinado, muy bien. Y en este caso, a ver, pero aquí el punto A está arriba, ¿ya? El punto C está en el plano XY. El punto B sería 0,6,0. Y el punto C sería 4 para X y 4 para Y. Para Z, 0. Ahora, ¿por qué vale 6 en el eje Y? Porque si hasta acá vale 4, que me lo describe, y de aquí para acá vale 2, 4 más 2, 6, en Y. Y en este punto no se ha desplazado ni en el eje X ni en el eje Z, por eso valen 0 para X, 0 para Z. Ahora, en el punto C, 4 desplazamiento en X hasta acá y 4 desplazamiento en Y, pero en Z hacia arriba se ha ido. Aquí ha quedado el punto en el plano XY. Ahora, en el punto A hay 8 unidades desde acá hasta el 0. Ahí está, 8 unidades. Z. En X no ha tenido desplazamiento ni en el Y. Por lo tanto, X0, Y0, Z, 8. ¿Hasta ahí conforme? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Conforme hasta acá, chicos? ¿Sí? Muy bien. Listo, muy bien. Ahora, si bien es cierto, yo puedo determinar un vector P, un vector Q, un vector A, un vector B, un vector M, un vector N. ¿Ya? Lo que sí tengo que determinar es el producto, por ejemplo, que sea antihorario. Por ejemplo, en este caso, para que sea antihorario, yo tengo que determinar el producto P por Q. Ah, ok. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta este plano, ¿no? P y Q, entonces mi producto va a ser P por Q. Muy bien, porque P por Q es perpendicular al vector P y perpendicular al vector Q. Muy bien. Entonces, vamos a describir lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo describo el vector P? A final menos inicial, 0,6,0 menos inicial, 4,4,0. Y esto me da menos 4, 2 y 0. Ahora, muy bien. ¿Cómo define el vector Q? Inicial, final. Final menos inicial, 0,08 menos 4,40. 0 menos 4 menos 4. 0 menos 4 menos 4. 8 menos 0, 8. Ya determiné las componentes de P y las componentes de Q en su forma cartesiana. Ahora determinemos P por Q. Ahora sí, aquí ya viene el tema de lo que hemos tenido en cuenta sobre el producto cruz mediante la propiedad del determinante. Escribimos y tendríamos I, eliminamos esta columna con esta fila, me queda 2 por 8, 16, menos 4 por 0, 0. Vector unitario I. Menos J, eliminamos esta columna y esta fila. Menos 4 por 8, menos 32, menos 0 por menos 4, 0 por el vector unitario J. Vector unitario K, más K. Se va esta columna con esta fila, menos 4 por menos 4, 16 positivo, menos 2 por 4, menos 8. Sumamos y nos queda 16 por el vector unitario I, menos por menos más 32 el vector unitario J, más menos por menos se hace más. 16 más 8, 24 por el vector unitario K. Su forma cartesiana, 16,32,24.
Ahora, ¿cómo determinaríamos entonces, en este caso, su área? Muy bien. Si bien es cierto, en este caso, el módulo de por Q determina el área del paralelogramo. Entonces, el área del paralelogramo sería 8 veces la raíz cuadrada de 29. ¿Ya? Pero ¿esto quién es? El área del paralelogramo. Muy bien. ¿Qué pasaría si en este caso yo determino y prolongo mi vector, en este caso, por ejemplo, miren, de acá a acá, y es paralelo? Ahí está. Y el vector, en este caso, P, que también lo determinó una prolongación, y ahí estoy formando un paralelogramo. Entonces, la mitad me determina el triángulo. Ah, ok. Por lo tanto, recuerden lo que les dije, ¿no? Entonces, el área de este triángulo sería la mitad del área del paralelogramo, que sería 8 por la raíz cuadrada de 25 sobre 2, que sería 4 por la raíz cuadrada de 25. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué tal, Luis? ¿Por qué le dio 21.45? Ah, sí, sale lo mismo, profesor. Ujú. 4 por raíz de 29 es lo que Ahí mandé. está, Sí, efectivamente. sale igual. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Listo? A ver, chicos, por ahí, ¿todo conforme? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué me indican por ahí? Los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguno? ¿Todo conforme, chicos? ¿Ninguna pregunta entonces? A Profe, ver, quedo. Hola. una consulta, profe. Sí, te escucho, Máximo. Este, lo desarrollé tomando el vector de B a A y el vector de Ya. B a C. También me genera un Debe, sentido a ver, de vamos a B ver. a A ver, A, ya. de B De a B A, hacia A. Ya. Y de B a C. Entonces voy a Ok. multiplicar vectorialmente el vector A ver, B a, lo ha multiplicado de B hacia A sí, y de B hacia C. sí, así. Ya. Muy bien. Tendría que multiplicarlo. ¿De qué forma lo ha multiplicado? Si ¿qué vector le ha llamado de B a A? ¿Qué vector? El vector B a, o Este le ha bueno, puesto un vector ese, B sí. y el de acá le puso un vector A. No, 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 no. Para que salga horario, pues. Perdón, para que salga positivo, donde usted le ha Tiene puesto que ser B, antihorario. no. Ahí donde usted le ha puesto B, ahí debe ser A. Ya. Ah, ya. Ok. Entonces usted Así. le ha colocado acá vector A. Sí. Muy bien. Y acá le colocó Y vector B. claro, Ya. Para que sea antihorario, para que tiene salga que en ser horario. hacia acá. Así es, así es. Y la perpendicularidad tendría que ser aquí. Este sería entonces mi vector A por B, ¿cierto? Sí, me sale positivo. Ya, muy bien, está bien. Pero ¿cuánto le sale la componente de A? Si usted ha tomado de aquí hacia acá. Le tiene que dar, en este caso, el vector A. ¿Cuánto le dio? Vector A me sale Cero. 0, menos 6,8. A ver, menos 6,8, no. Le tiene que dar cero, ojo, que es final menos inicial, ¿no? Cero menos cero, cero menos 6, menos 6. Muy bien. Y el último, 8. Más Muy 8. bien. ¿Cuánto le dio? Más 8. Muy bien. ¿Cuánto le dio el vector B?
Vector B, 4, menos 2,0. 4, a ver, inicial, final. 4 menos 0, 4, coma, 4 menos 6, menos Menos 2, 2, 0, coma, 0. 0. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar el determinante, las componentes serían I, coma, en este caso, J, ¿no? Aquí es I, acá es J y acá es K, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Pero ojo que tenemos que tener en cuenta el orden de los vectores unitarios. Yo creo que por eso le salió totalmente diferente, porque en sí tendría que salir igual. No, no, sí me sale igual, profe. Ah, ya, muy bien. Ah, entonces sí le sale igual. Sí, porque el producto vectorial me sale 16i más 32j más 24k. Ya. Entonces, ¿cuál era su pregunta? No, no, no. El tema era de que yo he tomado haciendo el producto vectorial de esa manera. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Eso no hay problema. Yo pensé que le había salido diferente No, no, el no. Sí, o resultado. sea, sí me sale Ah, salió. me sale Ok. el Entonces, mismo vector, ¿no? muy bien. Sino Entonces que no hay ningún problema. Sí está conforme. tomando, Cero, digamos, menos 6 y 8, 0, ¿cierto? sí, Y acá sería 4 menos 2 y 0. 0. Y esto le da al Sí, final lo mismo, ¿no? sí. 16i, 32j más 24k. ¿Ok? Sí, está conforme. No, no era que me salió otro valor, sino que yo he tomado esos vectores Mm, y me ah, arroja no el hay mismo problema. valor. Sí, definitivamente. Así es. Yo puedo tomar de esa manera. La idea acá es que nosotros determinemos el producto en forma antihoraria. ¿Por qué? Antihoraria, porque me determina un valor, un vector positivo. ¿Conforme por ahí? ¿Sí? Muy bien. Listo. Muy bien, Sí, profe. chicos. Listo. Ok, listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo conforme? Muy bien. Vámonos por aquí entonces a avanzar, ¿ah? Listo, vamos a ver este ejemplo. Yo voy a hacer la parte A. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos que avanzar para poder determinar al menos algo básico sobre aumento de fuerza. Bueno, nos dicen los vectores P y Q son dos lados adyacentes de un paralelogramo. Determina el área de ese paralelogramo. Por ejemplo, P y Q. Ah, ok. Vamos a determinarlo mediante la forma de lo que le llamamos también producto cruz mediante el determinante. En este caso tenemos las componentes de P, menos 7, 3 y menos 3. De Q, 2, 2 y 5. Muy bien. Esto ya es propiedad. Vector unitario I, vector unitario J, vector unitario K. De igual forma, tendríamos la operación correspondiente y nos da que P por Q es 21I, 29J menos 20K. Para poder determinar el área de ese paralelogramo, hemos indicado que es el módulo del producto cruz. En este caso sería la raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 29 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. Y esto sería la raíz cuadrada de 1682, que es equivalente a decir 41,01. Equivalente para el punto B, P por Q. Tenemos el producto cruz, en este caso se determina primera fila, vectores unitarios, segunda fila, componentes de P y las componentes de Q. De igual forma determinamos, ¿no?, el producto mediante el determinante y esto nos da como componentes 5, menos 5, perdón, menos 2 y 20. Determinamos el área, que es el módulo, ¿no?, de las componentes de menos 5 al cuadrado, de menos 2 al cuadrado y de 20 al cuadrado. Por lo tanto, esto me daría la raíz cuadrada de 429, que es igual a 20,71. Y ahí estaríamos determinando lo que sería, en este caso,
sobre el área de estos paralelogramos. Muy bien, preguntas, dudas, chicos, consultas, ¿todo conforme? Hola, hola, chicos. Sí, profesor, A una ver, consulta. hola. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, sí, dígame. Ya, profesor. Solo una suspicacia. Cuando hagamos la No, resolución de los ejercicios en la práctica, necesitamos colocar las unidades de lo que hemos hallado, ¿verdad? claro, efectivamente. Tiene que ser bien determinado, bien detalladito. En este caso sería unidades al cuadrado, al final una u al cuadrado. Sí, podría ser. Como es del área, así es. Muy bien, Ah, ok. definitivamente, sí. Ya, gracias, profesor. Ok, listo. Gracias a usted más bien. Muy bien. Ahí estaríamos entonces, chicos, determinando el área de este paralelogramo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Todo conforme por ahí? A ver, chicos, les escucho para poder avanzar. Sí, profe. Sí, Ok, profesor. listo, listo. Listo, vamos a determinar el momento de fuerza, que también se le considera como torque. El torque se describe como ¿quién? El vector el radio por el vector fuerza, en el cual estamos determinando que en este caso vamos a tener en cuenta un punto pivote y el objeto en el cual se va a realizar el movimiento, por ejemplo, de este caso, que sería un perno, ¿no? Donde vamos a aplicar nosotros una fuerza, pero esta fuerza está ejercida por el ser humano civil, ¿no? En este caso, donde vamos a tener en cuenta si el vector, en este caso, radio por el vector fuerza, podríamos también describirlo que pueden ser perpendiculares o que formen un ángulo direccional. ¿Ah? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta de poder representarlo, ese ángulo entre la línea de acción del vector posición y la fuerza, que se encuentren en la magnitud del momento de la fuerza con respecto al punto O, en la cual van a estar descritos de la siguiente manera. Por ejemplo, el torque va a ser igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo que está formando la línea de acción de la radio con la fuerza. Ahora, ¿pero qué pasa si la fuerza es tangencial? Si bien es cierto, esta fuerza realizamos su descomposición. Tenemos una fuerza radial y una tangencial. Ah, ok. Esta fuerza tangencial se puede determinar como directamente la radio por la fuerza tangencial. ¿Por qué? Porque el radio es perpendicular a la fuerza tangencial, forman un ángulo de 90 grados. Entonces estaría descrito de esa manera. Y hay otro caso que también podemos determinar la distancia por la fuerza. ¿Por qué la distancia por la fuerza? Porque si sabemos que tenemos una fuerza aplicada y tenemos una distancia del punto pivote a la fuerza perpendicular y se forma un ángulo de 90 grados, entonces estaría descrito que mi torque o momento de fuerza se va a definir como la distancia por la fuerza. ¿Ah? Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, los tipos de fuerza que pueden ejercer. Si nosotros tenemos una fuerza aplicada en la línea radial o en la línea de acción que tendríamos que tener descrito, en este caso la fuerza aplica hacia el punto pivote, entonces vamos a indicar que el torque vale 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una fuerza, en este caso máxima, de poder aplicarlo si es perpendicular a la línea de acción? En este caso, el máximo torque positivo. ¿Por qué positivo? Porque está en sentido antihorario. Por eso se le determina máximo torque positivo para una fuerza perpendicular a la línea radial. Y el máximo torque negativo, en este caso, hacia abajo, porque está en dirección horaria. ¿Qué más tenemos? Un torque positivo que trata de girar en el sentido antihorario y un torque negativo que trata de girar en el sentido horario. Y en este caso, cuando la dirección, la fuerza en este caso está, digamos, en dirección opuesta a la dirección del radio, entonces en este caso se va a determinar que la fuerza que tira directamente del pivote ejerce un torque igual a 0. ¿Ah? Entonces, aquí estaríamos teniendo en cuenta
de qué tipo de fuerza van a poder interactuar, en este caso cuando realicemos de poder encontrar un momento de fuerza o también llamado torque. Entonces, el torque neto va a estar determinado como torque 1 más torque 2 más torque 3 sucesivamente, en la cual se va a determinar la sumatoria de todos los torques swing, en la cual van a influir dentro del movimiento de este, también se le puede llamar brazo palanca. ¿Ya? Muy bien, aquí rapidito nomás, vamos a ver, por ejemplo, un caso donde estaríamos describiendo, por ejemplo, si tengo una fuerza 1 tridimensional, ¿no? La fuerza 2 también tridimensional, donde me determina el momento resultante producido por estas fuerzas con respecto al punto O. Expresa el resultado con un vector cartesiano. Muy bien, yo tengo, miren, cómo está la forma y el punto A está determinando dos fuerzas. Entonces, para poder tener en cuenta la fuerza en este caso resultante, entonces yo voy a tener en cuenta que el momento de fuerza es igual al radio por el radio vector por la fuerza vector resultante o la fuerza resultante vector. Entonces, la fuerza resultante vector se va a determinar como quien, recuerde, como ya tenemos en su forma tridimensional, entonces la resultante sería quien, en este caso, para poder determinar la suma entre ellos. O sea, sería 100i menos 200i menos 100i. Menos 120 más 250 más 130. 75 más 100, 175. Ya determiné la fuerza resultante. ¿Por qué en este caso? Porque si bien es cierto, al poder tener en cuenta la resultante, se determina mediante la suma de estas dos fuerzas. Muy bien. El radio, ¿cómo lo determinamos? Desde el punto pivote o el punto origen hasta acá, en el cual describimos, en estos casos, si nosotros sabemos que hacia en el eje X tenemos 4 pies, en el eje Y 5 pies y de altura tenemos, que es en el eje Z, 3 pies. Por lo tanto, entonces, aquí tendríamos que el punto A se describe como 4,5,3. Y el radio, definitivamente tengo punto final menos punto inicial. El punto inicial es 0,0,0. Por lo tanto, el radio sería 4 veces el vector I, 5 veces el vector unitario J, más 3 veces el vector unitario K. Una vez que hemos determinado aquello, entonces vamos a encontrar mediante el producto. Ya sabemos que en este caso el momento de fuerza va a ser el radio vector por la fuerza resultante vector. Entonces tendríamos primeramente componentes del vector unitario, ¿no? En este caso, en segunda fila las componentes del radio y la tercera fila las componentes, ¿no? Resultante. Muy bien, aplicamos, ¿no? Del determinante. Entonces, la propiedad del determinante, primera fila y primera columna se van y me queda un determinante de 2 por 2 en el cual se hace más sencillo. 5 por 175 menos 3 por 130. Menos el vector unitario J, se va esta columna con esta fila, me queda 4 por 175 menos 3 por menos 100 por el vector unitario J más el vector unitario K. Se va esta columna, esta fila, me queda 4 por 130 menos 5 por menos 100 por el vector unitario K. Y esto me determina, ya esto es una operación matemática, determina que su momento de fuerza es igual a 485 menos 1000, menos 1020. Con ello estaríamos determinando su vector en su forma cartesiana. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola. ¿Conforme por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo conforme? Conforme, profesor. Muy bien. Vamos avanzando por aquí. Ok. Listo. Otro ejemplo. Miren en este caso. La fuerza P de 30 newtons se aplica perpendicularmente a la porción BC de la barra doblada. Determina el momento de P sobre el punto A. O sea, el punto pivote va a ser el A, ya no el B. Cuando es en el B, miren lo que sucede. Cuando es en el B, el momento de fuerza simplemente es fuerza por distancia. ¿Por qué fuerza por distancia, profesor? Porque es perpendicular, miren. Esta distancia desde el punto B al punto C es perpendicular a la fuerza. ¿Y la fuerza en qué sentido está? Está en un sentido horario. Por lo tanto, entonces, vamos a indicar que el momento de fuerza en el punto B
va a ser igual a P por distancia, ya que son perpendiculares. La fuerza es menos 30, por eso, pero acá me dicen 30, sí, pero va en sentido horario, por eso es menos 30, y la distancia es 1.6. Por lo tanto, el momento de fuerza en B sería menos 48 newtons por metro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el punto A? Bueno, realmente graficamos, ¿no? ¿Dónde está mi punto A y está mi fuerza? Muy bien, para ello, esta fuerza lo vamos a descomponer. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso observamos que en el punto A no es perpendicular a ninguno de ellos. Entonces, para este caso tenemos P coseno de 45 y P seno de 45. ¿Por qué 45, profesor? Aquí observamos que el ángulo está determinado a 45 grados. Por lo tanto, mi vector, en este caso mi fuerza P, también va a estar determinado en 45 grados. ¿Qué distancia tengo? Por ejemplo, de este punto, vamos a tener en cuenta que tendríamos una distancia de este punto a este punto de 1.6 seno de 45, teniendo en cuenta que aquí hay seno de 45. Incluso, ¿por qué aquí es seno de 45? Muy bien, recuerdo. Si esta es mi fuerza, que es 1.6, ¿no? Ahora, yo determino esta distancia y esta distancia, ¿no? Hasta aquí. Entonces, si este es 1.6, acá sería 1.6 seno de 45. Aquí, coseno. En X, coseno. En Y, seno. Es decir, que esta distancia va a valer 1.6 seno de 45. Muy bien. Y en esta distancia de acá, que es lo mismo acá, acá va a valer 1.6 coseno de 45. Ahí lo tenemos. Ahí está. 1.6 coseno de 45. Y esta distancia, ¿por qué es 1.6? Es desde el punto B hacia el punto A, que es lo mismo que acá. Muy bien, entonces ya tenemos las diferentes unidades para cada lado. Por lo tanto, entonces, el momento de fuerza en A va a ser igual. Aquí nos quedaría la fuerza P de AY por la distancia de AX. ¿Quién es la fuerza de P a Y? En este caso sería P0 de 45. Ahí está. Como va hacia arriba en sentido horario, en este caso la fuerza va en sentido horario, por eso es negativo. Por la distancia, que en este caso sería 1,6 coseno de 45 grados, más PAX. ¿Quién es PAX? P coseno de 45. Como está en sentido horario, también es negativo. Por la distancia, ¿cuál es la distancia? La que es perpendicular. 1.6 seno de 45 más 1.6. Ahí lo tenemos. Evaluamos y nos quedaría menos 24 menos 57,94. Y el momento de fuerza se determina como menos 81,94 newton por metro. ¿Por qué negativo? Va en sentido horario. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola chicos, los escucho. ¿Conforme por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Listo chicos. Ahora sí, vámonos por aquí a concretar con lo que hemos hablado. ¿Qué hemos determinado? ¿Qué me indican por ahí? ¿De qué hemos hablado? ¿De qué hemos tratado hoy día? ¿Qué hemos podido aprender hoy? Los escucho. Hola. Muy bien, nos dicen, hemos determinado el sentido horario, sentido antihorario. ¿Qué más? A ver, por ahí Máximo, parece que se estaba levantando la mano. ¿De qué hemos hablado, Lo, Máximo? refe- lo referente al producto vectorial, que el producto vectorial es otro vector perpendicular a los vectores iniciales. Muy bien. Así es. Hemos hablado, ¿no? Sobre el producto vectorial, o también llamado producto cruz, donde hemos determinado que en concreto se determina otro vector. ¿Ah? Muy bien. Alguien nos está escribiendo por acá. Ana María nos dice lo mismo, producto vectorial. Muy bien. Si bien es cierto, los vectores permiten representar magnitudes vectoriales. El resultado de poder multiplicar de forma vectorial dos vectores es otro vector perpendicular al plano
al cual pertenecen esos dos vectores. Muy bien. El torque, bueno, en este caso voy a definir algunas conclusiones, si bien es cierto, no era nuestro tema, pero lo estoy adelantando para la próxima hacer un repaso, ¿ya? El torque, un momento de fuerza, es una magnitud física vectorial. Muy bien, chicos, con ello estaríamos terminando nuestra sesión, ¿ah? Aquí algunas referencias que nos dicen los vectores en el plano. Bien, si bien es cierto, son vectores que se pueden multiplicar, que están determinados en el plano, en su resultado, que es el producto, forma otro vector, pero que es perpendicular a esos vectores en el plano, ¿ah? Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y disculpen la verdad por el inicio del internet, que a veces suele pasar, ¿ah? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos en la próxima sesión, ¿ah? Vayan repasando, vayan ingresando a sus talleres para que vayan describiendo la importancia de los temas que vamos a tratar, ¿ah? Muy bien. Muy buenas noches. Cuídense, Gracias, chicos. Nos profesor. vemos. Gracias, profesor. Gracias Nos a vemos. ustedes. Tenga buenas Profesor. noches. Ok, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.